¿Ya? Ahí está grabando. Ya. Primero que todo, chiquillos, buenos días. Nosotros nos vamos a presentar. No llevo una alumna. Ya. Mi nombre es Francisca Contreras. Yo soy estudiante de cuarto año de psicología. Soy la encargada o la jefa del departamento de acompañamiento estudiantil. Soy la que le ve como... A mí es que me hablan cuando tienen justificaciones o tienen problemas. Cuando quieren modificar clases también. Y también somos las que hacemos las charlas y les explicamos todo lo que deberían saber para el proceso de entrar a la universidad. Ahora se va a presentar la otra Fran, que también es mi compañera. Hola a todos, yo me llamo Francisca Mariqueo, también soy estudiante de psicología, voy en cuarto, podríamos decir. Estoy desde el año pasado como voluntaria de acompañamiento estudiantil y cumplo la misma función que la Fran, pero un poco más por debajo, más indirecto mi trabajo. El próximo año sí me van a encontrar eh, como jefa del departamento. Y pues ahora vamos a proceder a empezar con la charla, que se va a tratar de cómo empezar a planificarse mejor para poder estudiar más ordenadamente y finalmente conseguir algunos de sus objetivos. Ya. Eso. Bueno, la charla, como dijo la Fran, se enfoca en cómo mejorar el rendimiento. Nosotros vamos a abarcar varias cosas. Esta es la tabla de contenido. Nosotros vamos a hablar sobre las metas y cómo lograrlas. En este caso, nosotros les vamos a plantear un método que existe para poder desarrollar de buena manera las metas. También vamos a darle como tips de organización. El año pasado también nosotros lo hicimos, pero solo organización. Vamos a hablar de el equipo de trabajo, cómo tener buenos equipos de trabajo y en qué influye en nuestro rendimiento tener un buen equipo. También vamos a hablar de la constancia, de aprender sobre nuestros errores y al final vamos a dar espacio para que ustedes discutan o si tienen dudas no las hagan llegar. Ya, como les dije anteriormente, el primer punto que vamos a abordar nosotros es el de las metas y cómo desarrollarlas. Para esto, nosotros vamos a usar el método SMART. El método SMART es como un método que nos ayuda a que nuestras metas sean alcanzables y que no depongamos como en el camino a lograrla. Bueno, este método se utiliza en varias como aspectos, como personales, pero también se usa mucho en la empresa. Pero nosotros lo vamos a abordar desde que ustedes puedan mejorar su rendimiento. Ya, como son las abreviaciones, como las siglas que constituyen este método. La S es de específica. Esto es de que nosotros debemos escribir las metas de manera simple y clara, cosa que cualquier persona que pueda leerlas sepa cuáles son nuestras metas. La M es de medibles, que a medibles nos referimos que podamos ir midiendo el progreso. Eh, Esto se puede, como por ejemplo, cuando uno junta plata, que ir midiendo cuánto he ahorrado más, cuál es mi meta, y ir viendo cuánto he avanzado a medida del proceso. Tenemos la A de alcanzables, que esto debe ser algo que podamos alcanzar. O sea, la meta nos tiene que retar a generar un cambio, pero también tenemos que ser realistas y aterrizarlo a nuestra situación. También deben ser realistas, es decir, que deben medir resultados, no actividades. El fin es seguir una serie de pasos para llegar a algo. Y por último, tendremos que sea calendarizada, que esto significa establecer un periodo de límite de tiempo en el donde vamos a alcanzar la meta y poner en prioridad las que son más urgentes. En este caso, ustedes yo creo que su meta más pronta es poder rendir una buena, bueno, PSU una buena PAES, para poder más adelante ingresar a la universidad y ahí uno se va planteando más metas y puede utilizar mucho más este método. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es ser organizado y cómo podemos serlo. Lo primero es identificar nuestros recursos, tanto digitales como no digitales, y también en qué momentos soy más productivo. El año pasado nosotros le dimos un ejercicio a los chicos que era hacer 3 listas distintas en donde se explicite qué se hizo en esos 3 momentos del día en una forma identificable. Es decir, como
hacer una tarea en 3 momentos diferentes del día, puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche, y ver en qué momento yo soy más, ¿cómo puedo decirlo?, productivo. Porque no todas las personas tenemos el mismo ciclo como de concentración. Por ejemplo, yo solo trabajo de noche porque es el único momento en donde me puedo concentrar por la bulla de afuera y todo eso. Y ahora la Fran va a hablar de los materiales para organizarse. Los materiales para organizarse son las herramientas que ustedes van a usar para poder llevar a cabo el método que nos contaba la Fran. Por un lado está la típica agenda, en donde tienen un seguimiento, digamos, de todo lo que van a ir haciendo día a día. También se pueden organizar con el paquete de organización, en donde incluyen los calendarios mensuales, semanales y diarios. Y así ir teniendo más ordenado, como más globalmente y específicamente lo que van a hacer. Después, yo no puedo pasar la diapositiva. Ya. Después viene ya más específicamente cómo organizarse. Algo que les puede servir es, como les decía, tener una agenda o algún lugar, quizá un cuaderno especial. Ni siquiera es necesario comprar específicamente una agenda. De hecho, hay algunos métodos que les voy a explicar a continuación que solo necesitan literalmente un papel. Bueno, tener la agenda donde pueden anotar todo lo que tienen que hacer. También anotar todos los días lo que tienen que hacer, por ejemplo, fechas del día, o sea, fechas clave y fijar objetivos que puedan cumplir en el día. Y también horarios como para poder lograr estas metas. Por ejemplo, tener esta fecha clave en donde tengo esta prueba o tengo una entrega de algo y ya, mi objetivo diario, intenten no poner así como estudiar para... No, por ejemplo, si tuvieran que hacer una presentación, buscar imágenes que sean útiles para mi presentación e ir como desglosando un poco más para que no sea tan abrumador también para la mente. Después, distribuir tiempos que dedicaré a cada cosa, que sería en el fondo el tiempo que ustedes tienen disponible y el que están dispuestos a destinar a la tarea. Y otra cosa que sirve mucho es tener colores por cada ramo para mentalmente que sea más fácil. Bien. Bien. Después tenemos algunos de los métodos de organización que son aparte de los que ya les hemos explicado. Está el método Bullet Journal, se dice, que sirve para tener un seguimiento tanto del pasado, del presente y del futuro. Y la idea es que sea totalmente personalizado para ustedes. Entonces tiene que ser totalmente algo que esté como especialmente hecho para ustedes. Entonces, como les decía, pueden usar un cuaderno, algunas hojitas, y pueden ir anotando lo que ustedes quieren ir haciendo en los días. Y pueden incluir todo tipo de cosas. Por ejemplo, pueden incluir, no sé, quiero ver esta película este día y quiero, no sé, ver hasta esta parte o quiero ver estos capítulos de esta serie. Como que eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer con el Bullet Journal. Y eso también lo pueden aplicar al estudio. Entonces ustedes pueden incluir no solamente cosas de estudio, sino solo se trata de estudio el día a día, ¿cierto? Entonces tienen que poner todo tipo de actividades que ustedes consideren que son parte de su día a día. Entonces, también por otro lado tenemos los códigos de colores, que como ven en la imagen, es, por ejemplo, tener destacadores, la presencia de colores, por ejemplo, no sé, el verde va a significar fechas, no sé, hablando de historia, por ejemplo, fechas importantes. El azul va a ser de no sé, un momento histórico importante. El morado va a ser, no sé, ahí ustedes tienen que organizar de acuerdo a la materia y de acuerdo a lo que a ustedes les acomoda. Y si es que no les sirve el método, simplemente lo dicen. Ya. Después están las apps de organización, que son algunas de las opciones que de no tener o no preferir hacerlo en papel, pueden descargar en algún dispositivo. Está Notion, que es una aplicación, es que en realidad no sé si sirve tanto que se los expliquemos, tendrían que como meterse, pero básicamente todas cumplen una función parecida, en donde Notion tiene notas, tiene listas de tareas, tiene calendarios, tienes lista de las cosas que tienes que hacer, etc.
También está el horario de clases, que es también tipo agenda, en donde pueden hacer un registro clase a clase, y también es fácil también tenerlo de referencia para poder anotar en su agenda personal. Lo bueno de esto es que también tiene notificaciones para las tareas que ustedes ingresen, recordatorios de tareas, cosas que vienen pronto, etc. Después también está la Agenda Scholar Smart, que es un planner estudiantil, en donde pueden agregar tareas, en realidad todas cumplen una función parecida como les decía, pero esta es de tareas, exámenes, también incluye asistencia, eh, se puede ver el tiempo que le vamos a dedicar a cada tarea, etcétera. Si no quieren perder tanto tiempo en hacerlo manual, quizás les pueden servir alguna de estas aplicaciones. El Todoist, creo que se dice, es una plataforma que integra Gmail, Google Calendar y otras aplicaciones que tiene Google, en donde ustedes pueden ir haciendo proyectos y agregarle tareas o subtareas a cada una. El Focus To Do es una aplicación que tiene un temporizador. No sé si alguno conoce el método Pomodoro. ¿Alguien lo ha escuchado? Dale por el chat, por favor. No, yo no. ¿No? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Qué es según lo que ustedes saben? Es que estudias un cierto tiempo y descansas otro. Aquí, como dice Catalina Chaparro, estudiar 30 minutos y descansar 5. Sí, pero para no hacerlo tan, porque como dijo la Fran, no todos tenemos los mismos métodos de aprendizaje, no todos tenemos los mismos tiempos disponibles. Hay gente que quizá les sirve, y bueno, también depende de la materia, porque, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que no puedo estudiar con mi amiga que estudia ingeniería, porque ella está estudiando matemáticas y ella requiere, no sé, por ejemplo, 20 minutos de concentración seguida, después harto descanso porque ocupa mucho su cabeza ocupa como mucho esfuerzo mental, ¿entienden? Y lo que yo estudio es más de leer, entonces mis tiempos no van a ser iguales a los de ella. Ella va a preferir tener 20 minutos de concentración y 10 minutos de descanso, y así. En cambio yo, para poder concentrarme mejor en cómo leer lo que tengo que leer, quizá necesito 40 minutos para poder concentrarme y lograr hacer algo productivo en todo lo que lleva del tiempo, y después quizá descansar 15. Entonces, no siempre todos tenemos los mismos tiempos y ustedes pueden acomodarlo a lo que ustedes quieran. Obviamente, ideal que no sean 2 horas de descanso y 15 minutos de estudio, pero sí puede ir variando como, ya yo sé, por cómo me conozco y por cómo he estado funcionando en mi vida, que logro concentrarme media hora y me bastan los 5 minutos. O puede ser media hora, 10 minutos, o puede ser 40 minutos, 5 minutos, como ustedes quieran. Entonces esa es la idea del método en el fondo, que puedan ir reconociendo sus momentos de descanso y sus momentos de estudio como efectivo. Ya. Y, sí, sí, ya y ahora la Organización para la Paz la va a decir la... Y ahora sí que no voy a aprender el micrófono. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es como más centrado en su prueba, que debería ser como fin de año, las fechas aún no están listas, pero nosotros se las vamos a decir cuando apenas las tengamos. Esto son más que de organización, son cosas como que son más bien lógicas, pero no están más de más recordarles cómo tienen que hacer las cosas. La primera es siempre conectarse a todas las clases que puedan. Yo justifico solo siempre al que me entrega un documento médico o algo del colegio, no por pesada, porque suele ser que muchas veces decimos, nos confiamos, ya la próxima va a justificar, y falto, y falto, y falto, y la verdad eso no les va a servir de mucho. Ver las grabaciones no es lo mismo que estar en una clase en vivo, no van a tener la posibilidad de hacer preguntas y todas esas cosas. También hacer las guías, ejercitarse harto les sirve mucho, sobre todo para los ramos de matemática, biología, química y física. Los de las ciencias por lo general son de harta ejercitación. Historia ustedes pueden relajarse un poco más, pero ideal que también hagan las guías, lean harto y todo eso. Resolver las dudas en clase, eso ya lo mencioné anteriormente. Lo ideal es que si por ejemplo les quedó
después de la clase estudiaron o repasaron y les quedó alguna duda, las lleven anotadas para la siguiente clase. Los profes de este preuniversitario nunca le van a decir que no a una pregunta. También definir un color por asignatura, la Fran como que lo mencioné anteriormente como un tip para estudiar, como por concepto, pero también como esto más que nada para organizarlo. Por ejemplo, ya ponemos todo en amarillo, todo lo que es de historia durante mi semana, y así. Esto depende de cada persona, igual no todos aprendemos igual, no todos nos queda la información de la misma manera. Y también organizar un temario. Aquí nosotros le pusimos un ejemplo de cómo pueden organizar un temario y ir estudiando por días. Por ejemplo, aquí se pone el eje o el tema en sí que quieren estudiar, se pone en un rango de fechas. Por ejemplo, ya aquí del 30 del 5 al 13 del 6. De esa fecha yo voy a dedicarme 100% a estudiar eso, y así en diferentes materias. No, no es que solo vayan a estudiar eso y nada más. Y ver cuántas horas necesitan para cada tema o asignatura. Y otra cosa importante que es como una recomendación más propia de nosotras, es que mínimo le dediquen 1 hora de verdad a estudiar al día. 1 hora no se hace nada ahora estudiando, y después lo van a agradecer porque van a adelantar pega, van a estar más desocupados al día siguiente y así. Y cómo tomar apuntes lo voy a decirla. Ya. De cómo tomar apuntes, está el método Cornell, no sé si lo conocen. Se ve ahí la imagen, pero igual les podemos explicar de qué se trata. En el fondo es una técnica que se utiliza para poder tomar buenos apuntes, en donde hay que dividir la hoja o el cuaderno, lo que sea, en 4 secciones, en donde se va a escribir el título, notas de la clase o apuntes de la clase, ideas principales y resumen. Lo ideal es que se pueda hacer cuando están en el momento de la clase, porque ahí van a saber en el momento, como, no sé, por ejemplo, hay veces que la profe dice algo varias veces y uno como que ahí sabe que es algo importante, o a ti te quedó más grabado. Entonces lo ideal es estar presente en la clase como para poder saber qué es lo importante según tú, porque esto es para ti. Tienen que acordarse de que esto no se lo van a entregar a nadie, sino que es para ustedes, es para el yo del futuro. Entonces tienen que, en las ideas principales, piensen en palabras clave, así como, no sé, si es que es una clase de historia, de nuevo vuelvo a historia, si es una clase de historia, no sé, pongan, qué sé yo, el periodo conservador, ¿sí? Y pongan como periodo conservador, después pongan como ideas que tengan que ver con eso, como oposición o como ideas chiquititas, que después ustedes al acordarse puedan acudir a las notas de la clase, que son como un poco más explayadas. Ya. Después, de acuerdo a las ventajas que se pueden sacar de esta técnica, es, como les decía, que tienen que estar activos en su clase, tienen que tener una escucha activa, tienen que ir asimilando y reconociendo la información que sea relevante, tienen que ir fijándose en ciertos elementos para saber si es que es importante o no, y eso después ordenarlo según lo que ustedes consideren. Lo ideal es que sean también ordenados para tomar apuntes, obviamente, que sean claros. De repente yo cuando estaba en clases no alcanzaba a escribir quizá todo como bonito. Es que depende, todo esto depende de cada persona, pero a mí, por ejemplo, me sirve ver mi letra escrita bonita y entendible. Entonces, no me gusta ver mis apuntes con letra fea, por ejemplo. Pero a la vez quería alcanzar a escribir todo. Entonces tenía una hoja al lado y ahí escribía todo rápido y después lo pasaba como a un apunte bonito. Pero en el momento, pues, que siempre tiene que ser del momento para saber, porque uno nunca se acuerda realmente cómo fueron las cosas en específico. Entonces ahí después aprovechaba de escribirlo una vez rápido y después al volver a escribirlo, más encima se me queda más grabado. Así que puede ser un tip que les pueda servir. Depende de cada persona. Así que ahí tienen que ir viendo qué les sirve a cada uno. Después,
ya terminando, creo, ya estamos casi terminando. Es importante tener un buen grupo de trabajo. Es bueno tener un grupo en donde se apoyen, estén todos en la misma situación, en donde tengan, en el fondo comparten esto de ser todos estudiantes y tener la responsabilidad de estudiar. Entonces, respecto a eso es importante estar acompañados. Uno como que indirectamente al estar estudiando con una persona tiene la presión, pero es una presión positiva porque te motiva a hacer cosas que quizás estando en tu casa solo o estando en otro lado solo no se te van a hacer tan fáciles. Entonces lo mejor es poder acompañarse de compañeros que puedan estar como en el mismo objetivo que tú. Y eso no necesariamente significa que todos van a estudiar de la misma manera, pero sí que van a poder estar en el mismo espacio, en la misma sintonía, digamos. Tienen que recordar también que nada en exceso es bueno, entonces tienen que, lo que decíamos antes del método Pomodoro se puede aplicar también en grupo, en donde tengan como ya, vamos a estudiar hasta esta hora y después vamos a hacer un break y después vamos a volver a estudiar a esta hora. Y ahí les aseguro que ese estudio va a ser mucho más efectivo que estudiar 5 horas seguidas. Eso está comprobado científicamente, si quieren buscar. Algo muy importante también es no sobreexigirse, como les decía, poder acompañarse, ayudarse entre ustedes, resolver las dudas entre ustedes mismos, y además tomar en cuenta que muchas veces es más fácil entenderle a tu compañero o compañera que a un profesor, porque los profesores tienden a, para hacer lo más claro posible, usar tecnicismos, palabras quizás que son un poco más complejas, pero entre compañeros tienen un lenguaje común en él. La probabilidad de que ninguno haya entendido en realidad es bastante baja. Entre todos quizá entendieron cosas diferentes que se pueden ir uniendo y después forman una idea clara. Bueno, también entendiendo el contexto actual, en que quizá, no sé, todo es muy variable y podemos volver a una modalidad online y todo, se pueden modificar, se pueden hacer videollamadas, pueden incluso silenciarse cuando estén concentrados y encender el micrófono si es que alguno tiene alguna duda. Ya, ahora creo que nos queda este y otro punto más, es el ser constante. Nosotros vamos a decirle como técnicas más que nada, o cosas que pueden incrementar para que puedan ir mejorando de a poco. La primera es empezar con algo fácil y después ir incrementando como dificultades para poder ir desarrollando lo que es como las metas que tenemos nosotros. También usar un hábito en la rutina como recordatorio. Y por último, no perder lo avanzado. No perder lo avanzado se refiere a que, por ejemplo, si por X motivo dejamos de hacer, o como en el caso de ustedes, prepararse para la PSU, lo dejaron hasta cierto punto porque, no sé, les surgió una enfermedad o tuvieron problemas en el colegio, lo que sea, que cuando vuelvan a eso, retomen de donde estaban. Y tratar de que, como antes ya fue, empezaron con algo fácil y fueron incrementando a poco, ir no perdiendo lo que ya habían hecho. Y este creo que es el último. Y ahora sí, por último, es importante aprender de los errores. Es muy difícil para algunas personas, como yo, a mí me cuesta mucho asumir mis errores de repente. Y es un poco frustrante quizá al principio, pero de verdad que después va a ser muy útil para el futuro. En primer lugar, tienen que revisar la evaluación, la prueba, la guía o lo que sea que, en lo que hayan tenido algún error. Tienen que revisar, quizá destacar incluso lo que quieran, ver que eso está malo en el fondo. Después pueden preguntarle al profesor, pueden preguntarle a algún adulto, algún compañero que quizá les fue bien, pero sin duda el profesor es la persona más indicada, estudió para eso, y tiene varias alternativas para explicar. Tienen que recordar que nunca hay preguntas tontas, tienen que resolver las dudas que ustedes tengan, y si te da vergüenza también puedes hacerlo quizá en privado con el profesor. Siempre hay alguna alternativa. Después de eso, corregir, luego de saber el por qué y en qué se equivocaron, volver a hacer el ejercicio y la actividad para que les quede grabado la forma correcta de hacerlo. Y por último, practicar. Mientras más vayan repasando, más fácil se les va haciendo. Y como dicen, la práctica es el maestro. Así que mientras más vayan ejercitando, tal como pasa con el ejercicio físico, se va haciendo más fácil cada vez que el cuerpo se va acostumbrando.
Así que lo mismo pueden aplicar para el estudio. No sé si les queda alguna duda, tienen algo que comentar, algún método que ustedes utilizan y que no lo hayamos mencionado. ¿Qué método creen que les serviría a ustedes? Profe, Diga. ¿usted cree que alguien que no tiene los hábitos de estudiar así como muy profundamente pueda mejorar de aquí a un año, por ejemplo? Porque Por siendo sincero, yo no tengo los métodos de estudio o la rutina constante de estudiar todos los días, pero obviamente sí estudio, ¿no? Porque estoy en el colegio y tengo que sacarme buenas notas. Pero, ¿usted cree que de aquí, por ejemplo, hasta La Paz pueda mejorar mi rutina de estudio? Yo creo que sí, yo creo que todos podemos mejorar. Yo en el colegio, la verdad, nunca estudié, no sé cómo llegué a cuarto medio, la verdad. La prueba me fue bien porque, por suerte, yo tampoco, la verdad, pasé arrastrando casi para entrar a la universidad. Y en la universidad es muy distinto. Uno puede ir practicando, pero si partes de antes se te va a hacer mucho más fácil. En la universidad, eso también le quería decir, ser constante es súper importante porque en la universidad no se queda el más inteligente, se queda el más constante. Si uno no se pone metas, si uno no se organiza, aparte que la vida se te hace mucho más fácil cuando uno se va organizando. Por ejemplo, no vas a tener esa presión de que, por ejemplo, no vas a poder salir porque tienes algo que hacer y lo dejaste para último momento. Entonces yo creo que sí, uno va de a poco, tienes que empezar de a poquito como, no sé, escribiendo primero lo que tengo que hacer y tachando, o después de a poquito incrementar como las horas de estudio y así. Todo de a poco, no trates de como ingresar todo de uno, porque uno cuando empieza las cosas muy rápido tiende a dejarlas de lado muy rápido también. No sé, Fran, si tú quieres contestar también eso. No, iba a decir que No, pues, parecido a lo que tú dijiste, que hay que empezar de a poco, de repente partir con 15 minutos, estar sentado eh, en un espacio en específico, de repente incluso, no sé si sea opción para ustedes, pero a mí me sirve mucho, por ejemplo, quedarme después de clases, como en la U, o en este caso en el colegio, porque sé que ese espacio es para estudiar, mi cabeza está seteada como para que ese espacio es para estudiar. Entonces me cuesta mucho más en mi casa concentrarme que en otro lugar que yo sé que lo destino para estudiar. Otra cosa que les mencionamos, debe haber muchos compañeros que están en tu misma situación y pueden ir acompañándose en el proceso. Eh, Pueden poner alarma, no tiene para qué ser todo como natural, puede ser, ya esta semana voy a hacer sí o sí 20 minutos todos los días o 20 minutos eh, día por medio, no sé, pueden partir de a poquito y a medida que eso avance van a poder generar un hábito en el fondo. Igualmente nosotros aquí en el PREU los ayudamos bastante en eso, por ejemplo, si tienen dudas, nosotros ahora vamos a preparar un paquete de organización para que lo puedan tener igual. No sabemos cuándo se lo vamos a entregar, pero se los vamos a entregar. Y también hay otra profe, que es la profe de lenguaje, no sé si me ha tocado con ella, que ella va a abrir un Discord de estudio. Esto quiere decir que, yo no conozco muy bien Discord, pero ahí se juntan y estudian, apagan su micrófono, pero la cosa es como estar en compañía. Uno de verdad que cuando está en compañía se siente más presionado, pero positivamente, a realizar las cosas. Y uno no, a veces no se le pasan como 2 horas volando. Así que eso, yo creo que sí, sí, claramente puede ir mejorando, pero a poco, no incrementando todo de una. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, ninguna. Ya. No se vayan de la reunión porque tengo que pasarle asistencia. Dame un segundo. Ay, somos hartos. Sí, ya vamos ya no se ve la... Catarina Chaparro dice, profesora, yo tengo una consulta. Aquí ustedes pueden ayudar a escoger una carrera o tipo de cosas vocacionales. Sí. Sí. Vamos a hacer varias charlas de orientación vocacional, les vamos a también especificar puntajes, que son cosas como más específicas de cada carrera, les vamos a hablar de distintas universidades, institutos, les vamos a dar las alternativas posibles. Les vamos a hacer varias charlas alrededor de los meses antes de la prueba y los vamos a ayudar con eso. Siempre estamos disponibles. Los voluntarios del PREU son de distintas carreras, entonces todos tenemos experiencias que compartir con ustedes.
Lo otro, igual que nosotros no hacemos todas las semanas, porque como el otro día me habló una de sus compañeras preguntando si era todas las semanas, no es todas